Hola, ¿qué tal? Prendí la computadora por si hay clases hoy, no sé. Hola, ¿está escuchando? Hola, ¿cómo andás, Néstor? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Yo igualmente la voy a tener prendida media hora por si llega a venir la profesora. Bueno, Hola, buenos días. Romina, estimo que vos sos del centro. Te pido si me podés poner como administrador antes de irte, por cualquier cosa, que la clase pasada... Hola, no, yo no soy del Romina, centro. no, como no te ¿Cómo veía, estás? No, 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 no. se me confundió. Digo, como estabas en negro y no había nadie más y a Ah, los chicos los veía. Bueno, a ver, bueno. no sé cómo... Ah, no, ¿ves? No me dejan... ¿Había alguien más conectado? ¿Recién? No. No, nos conectamos y éramos nosotros. A ver si lo puedo...
Bueno, ahí mandé algún WhatsApp a alguien del centro y de la facultad a ver si me contestan. Igual no creo que... no sé si me lo van a poder solucionar ahora, pero bueno. Pensaba encontrar a alguien del centro, porque el otro día no me acordaba si había alguien. Y a ver si me están contestando. No. Bueno, vemos, sí, a lo largo de la clase tenemos posibilidad de arreglar eso. Bueno, ¿cómo están? Ya estamos en la recta final, ¿no? Llegando a los últimos días, al 18 tienen, tienen el examen. ¿Tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Algo que me quieran preguntar? No nos quedaron tantos temas ahora para abordar. Vamos a ver más que nada lo que nos quedó de competencia de la Corte. Vamos a ver un poco de Ministerio Público. Y no sé si ustedes llegaron a ver con algún otro docente, generalmente lo veían con Poder Legislativo, por eso les pregunto si vieron órganos extrapoder, Auditoría General y Defensor del Pueblo. Sí, lo vimos con María. Bien, generalmente lo ven con ella, por eso, bueno, entonces conmigo nos quedó Ministerio Público. Bueno, igualmente de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿alguna duda o pregunta que quieran formular, hacer? ¿Cómo vienen para el parcial? Estudiar el feriado, ¿no? Sí, viene bien el feriado, claro. Sí, tiene sus pros y sus contras. Les corta el feriado, pero al mismo tiempo les da un día de... Tal cual. Les pido perdón, estoy comiendo una pastilla porque tengo la garganta hecha pelota. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No. Seguimos. Bueno, en la clase pasada, Diana, espero que hayas podido escuchar algo, porque estabas en el colectivo, bueno, y no sé si te has podido seguir mucho. Cualquier cosa, si ves que estás perdida o que algo te quedó, me decís, no hay problema. A ver, ahí me dijeron que van a entrar en el aula. Sí, los chicos del centro subieron el video, así que Ah, bueno. pude verlo como es. Ahí creo que me van a dejar, a ver. Me dijeron que se van a meter en la sala. Bueno, igualmente continuamos. Bueno, en la clase pasada nos metimos ya en lo que era toda la cuestión de la jurisdicción federal, ¿sí? O sea, luego de analizar lo que era la parte, si se quiere, estructural o arquitectónica del Poder Judicial de la Nación, meternos en su organización, especialmente hacer hincapié en lo que es la cabeza de poder del Estado, que es la Corte Suprema de Nación, ver el aspecto organizacional. Nos metimos ya de lleno en su aspecto, si se quiere, más funcional y relativo a las atribuciones en concreto que tiene ese poder del Estado, ¿sí? O sea, qué es lo que hace en definitiva, ¿sí? Y para eso tenemos que hablar necesariamente, cuando hablamos de Poder Judicial, de lo que es su competencia, qué es lo que va a determinar entonces la intervención de las causas, de los jueces, en las causas que les son sometidas a su conocimiento. Y obviamente, digamos, ahí están los chicos. Hola. No sé quién está ahí, pero... Ahora me pusieron de anfitrión. Gracias, chicos. De nada, hasta luego, Paula. Adiós, gracias. Bueno, ahora sí. Como les decía entonces, ver... obviamente no es que los jueces federales
actúan a gusto y placer cuando tienen ganas de entender en alguna causa, sino que obviamente van a tener determinada la competencia, primero en lo que es los grandes causas en las que deben intervenir. En lo que es competencia federal viene determinado por la Constitución, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada hablamos de los caracteres, y lo primero que decíamos, bueno, lo que define la competencia federal, en primer lugar, como primer carácter, es que es constitucional. ¿Por qué? Porque surge del propio texto constitucional, o sea, de la manifestación de voluntad del Poder Constituyente, en qué casos va a intervenir la justicia federal, como consecuencia o como una plasmación de aquel principio general del artículo 121 de la Constitución, que es la regla que atribuye competencia y que habla de un mantenimiento por parte de las provincias de aquellos poderes que no le hayan delegado directamente al Estado Nacional. Entonces, bueno, en materia jurisdiccional, lo delegado es lo que surge del 116 y 117, que por tanto son los causas y, digamos, los tópicos en que la jurisdicción federal va a intervenir. De modo que todo lo restante, ¿sí?, va a quedar en cabeza de las provincias, ¿sí? Les propuse un estudio que ustedes lo pueden abordar de otra manera, pero digamos, yo se los hice así porque me parece que es la parte más, como que se puede desgranar de una manera más sencilla, es distinguir lo que es la competencia de los tribunales inferiores, teniendo en cuenta para eso el criterio tripartito de atribución de competencia, que sea en razón del lugar, de la materia y de las personas, que eso lo llegamos a ver, y después nos metimos ya en lo que es la competencia ya de la Corte, o sea, ¿cuándo vamos a tener fallos de la Corte Suprema? ¿Cuándo la Corte habla a través de las sentencias? ¿En qué casos? Bueno, y ahí lo que distinguimos fueron dos grandes tipos de competencia, que ya no están, digamos, tanto referida a esta división o esta forma de estudio, a ese criterio tripartito, que también lo podríamos aplicar a la Corte, sino al modo de intervención, o sea, cómo se accede a la Corte en esos casos, ¿sí? Hay ciertos casos en que la Corte interviene en forma originaria y exclusiva, ¿sí? Y dijimos, en esos casos es como si fuera una acción en términos procesales, en el sentido de que no va a haber una intervención previa de otros órganos jurisdiccionales, sino que directamente se presenta la demanda ante la Corte. La Corte es el tribunal que tramita la causa desde el inicio y el que dicta sentencia, ¿sí? Obviamente estos casos son los menos y están específicamente establecidos en la Constitución de manera taxativa, ¿sí? Esta es la que denominamos, la clase pasada, y que llegamos a ver, la que se denominaba competencia originaria y exclusiva de la Corte. Hola, Pedro. Estamos volviendo un poquito a lo que vimos la clase pasada para meternos en el tema que había quedado pendiente para hoy. ¿Sí? Competencia originaria y exclusiva, que por lo tanto implica que la Corte va a conocer en dichos casos, en única instancia, ¿sí?, de forma originaria desde el inicio de las actuaciones, y además es exclusiva porque solamente la Corte va a entender en esos casos, ¿sí?, va a conocer en ellas. No puede otro tribunal arrogarse el conocimiento de las causas. Tampoco el Congreso, digamos, se entiende que las causas que están ahí son taxativas y que el Congreso ni la Corte podrían ampliarlas o restringirlas, ¿sí? Y englobamos en estos dos grupos, en este grupo de casos, a dos grandes temáticas, digamos, que ingresarían en esta órbita de la competencia originaria y exclusiva. Uno de ellos son los asuntos concernientes a los embajadores, ministros y cónsules extranjeros, ¿sí? Y como vimos también en la clase pasada, los asuntos en que las provincias sean parte, ¿sí?, con sus distintas variables, ¿sí? Bien. Hasta ahí, entonces, más o menos llegamos a ver la clase pasada. Nos quedaba, por tanto, todo el otro gran complejo de causas, que a su vez lo tenemos dividido en dos, en los que interviene la Corte, que son los relativos a su competencia denominada apelada, ¿sí? Y por lo tanto, ya en términos generales, cuando hablamos de competencia apelada de la Corte, vamos a ver que hay dos subgrupos dentro de esta competencia. Cuando hablamos de competencia apelada, lo que estamos haciendo es referencia a, digamos, a esta idea de que existe una apelación. Por lo tanto, una apelación es un recurso, un remedio procesal
que existe frente a decisiones judiciales previas por parte, digamos, de una persona que se siente afectada por esa decisión, ¿sí? Entonces, digamos, los recursos, más allá de la definición técnica procesal, digamos, implican necesariamente, cuando hablamos de competencia apelada, esta idea de recurso, ¿sí? Y de, por lo tanto, la existencia previa de otras sentencias dictadas por otros organismos, ¿sí? Entonces la Corte tiene estas dos formas de intervención. En casos muy determinados por la Constitución, que vimos recién, va a entender en forma originaria y exclusiva. Su gran caudal de competencia va a venir como competencia apelada, ¿sí? Es decir, luego como órgano revisor de causas, digamos, de sentencias dictadas por tribunales inferiores, ¿sí? Y digamos como un modo de revisar, ¿sí? Y de rever lo que dijo el tribunal inferior, con distintos alcances según cuál sea de las dos los tipos de competencia de los que estamos hablando, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces el primer grupo de casos, que son los de la competencia apelada ordinaria. O sea, dentro de esta competencia apelada que estamos refiriendo tenemos dos grupos, la ordinaria y la extraordinaria. Recuerden, cuando nosotros vimos las primeras clases, ¿sí? Que hablamos un poco de la estructura del Poder Judicial, yo se las identifiqué, vamos a ver si ahora puedo compartir como para... a ver. Ven que no lo tengo abierto. Ajá. Esperen un segundo, ¿eh? Bien. ¿Ahí ven? ¿Están viendo la pantalla que les comparto? Sí. Recuerden que yo, entonces, en su momento habíamos hecho una estructura un poco esquemática de lo que era el Poder Judicial, y yo les hablé de esta estructura de tipo piramidal, ¿sí? Donde hay una organización jerárquica, en la base se encuentran los juzgados de primera instancia, cuya competencia la analizamos la clase pasada. Luego tenemos una instancia de apelaciones, que está en cabeza de las cámaras que son multifuero dentro del Poder Judicial Federal. En materia penal tenemos un tribunal intermedio, que se llama intermedio entre las cámaras y la Corte, que se llama Tribunal Federal de Casación Penal, y en el vértice de esa pirámide tenemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de poder del Estado, ¿sí? También yo les dije en su momento que, digamos, que se trataba de tanto lo que, cuando hablamos de Poder Judicial Federal, como de cualquier Poder Judicial provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les dije, bueno, casi todas las jurisdicciones replican más o menos ese organigrama y esa estructura de tipo piramidal, que es similar en uno y otro, digamos, en una y otra jurisdicción, pero cada una de esas jurisdicciones es independiente, ¿sí? O sea, el principio general y la idea general es que si una causa corresponde a la competencia del Poder Judicial Federal, se va a iniciar dentro de esa pirámide, en un juzgado de la base de esa pirámide, y va a continuar su tránsito, ¿sí? Dentro de esa pirámide, de esa jurisdicción, ¿sí? Porque o corresponde a que sea entendida por jueces federales o a lo sumo provinciales, y se mantiene dentro de esa órbita, ¿sí? Y también les hice un dibujo similar en el pizarrón. Recuerdo, les dije, bueno, tenemos una estructura piramidal en el Poder Judicial de la Nación, otra en las provincias, son jurisdicciones independientes, una causa tramita y termina dentro de la órbita de la jurisdicción federal o provincial,
y una vez que, digamos, transita ese camino, siempre queda en la órbita de uno de esos dos triángulos, digamos, por así decirlos, salvo, que es lo que vamos a ver ahora, cuando una causa haya tramitado, se den ciertos requisitos, haya tramitado por toda la jurisdicción, por ejemplo, provincial, y luego de haber dictado sentencia el Tribunal Superior de la causa de provincia, puede interponerse recurso extraordinario federal, en cuyo caso haremos un salto, digamos, en el sentido de que entenderá o podrá revisar esa sentencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Ahí es en el único momento que advertimos un salto en el sentido de una intervención de un organismo de la otra jurisdicción, que es la federal, respecto de una sentencia de un tribunal superior, ¿sí? Pero porque se dan determinadas características y en el rol que tiene la Corte de ser intérprete, digamos, el intérprete final de la Constitución y de las cuestiones federales, ¿sí? No porque en verdad implique un salto. Pero bueno, entonces, hablando ahora específicamente de lo que es la cuestión de la competencia apelada, siempre, de la competencia de la Corte apelada, estamos hablando de las causas entonces que se inician en primera instancia del fuero federal, que ante una decisión adversa, uno de los justiciables, ¿sí?, el actor o el demandado, interpone un recurso en el que intervendrá una Cámara de Apelaciones, multifuero, y yo les puedo decir que la mayoría de los casos deberían terminar ahí, ¿sí? O sea, los códigos procesales federales determinan entonces la posibilidad, depende cada fuero, digamos si es civil, comercial, de seguridad social, la instancia recursiva o digamos de revisión de la sentencia que dicta el juez de primera instancia, y en general las causas terminan en esa instancia. Solo en algunos supuestos, que son los que vamos a ver ahora, se habilita lo que es la competencia apelada ordinaria de la Corte, ¿sí? Cuando se habilita esa competencia apelada ordinaria de la Corte lo que hace es actuar justamente como un tribunal de tercera instancia, ¿sí? Es decir, se habilita que esa sentencia que dictó la Cámara de Apelaciones sea revisada, ¿sí?, por la Corte Suprema como un tribunal, digamos, superior de tercera instancia, de modo que en ese rol de revisor de una sentencia de Cámara, va a tener amplias facultades de análisis de cuestiones vinculadas en la causa. Se dice que puede analizar tanto cuestiones de hecho como de derecho, ¿sí?, cuestiones de hecho, de prueba o de derecho, ¿sí? Esto se los digo y se los aclaro porque en lo que hace a la extraordinaria, o sea, a la otra pata de las apelaciones, eso es más limitado, ¿sí? La Corte cuando interviene por esa vía, su intervención es más limitada a cuestiones de derecho, aunque vamos a ver que no es tan así, digamos, pero en principio acá actúa como un tribunal más revisor de lo que dice la sentencia de Cámara, ¿sí? Y siempre, esto sí es muy importante, siempre va a ser esa competencia apelada respecto de las sentencias dictadas por las cámaras federales de apelación, ¿sí? Estamos siempre en esta órbita del Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se prevé esta competencia apelada ordinaria? Bueno, son en determinados supuestos donde se entiende que son causas de relevancia, porque o bien puede estar afectados los intereses económicos de la nación, o bien porque pueden estar involucradas las relaciones con terceros países o con potencias extranjeras, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a decir en qué casos, digamos, pero con estas dos grandes ideas, porque se considera de estas causas que son de importancia, o bien porque hay un interés económico importante, o bien porque podemos afectar las relaciones con terceros países, se amerita en esos supuestos una tercera revisión más. O sea, que la causa no termine en las cámaras de apelaciones, sino que haya otra revisión más por parte de la Corte Suprema, ¿sí? Si no se verifican esas circunstancias expresas y excepcionales el que les acabo de decir, la causa termina, en principio va a terminar en la Cámara Federal de Apelación, si no habría un derecho a interponer un recurso de apelación para que la Corte vea lo que digo porque no me gusta lo que dijo el juez. No, eso entonces está regulado expresamente para determinados supuestos. Entonces,
son los casos en que procede esta competencia apelada ordinaria es cuando la nación es parte en el proceso, ¿sí? El Estado Nacional es parte en alguna de sus manifestaciones, y hay un monto económico determinado en el litigio, ¿sí? Eso era lo que estaba previsto, en realidad, en la ley, pero sepan que hay un fallo de la Corte Suprema que se llama Anandón, que si no recuerdo mal es del 2015, que declaró la inconstitucionalidad de esta cuestión, ¿sí? Ahora yo se los termino de explicar, digamos. Normativamente, entonces, en las leyes estas que yo también les di al principio de la materia, que les dije, bueno, hay varias leyes que regulan toda la cuestión de la organización y de la intervención del Poder Judicial. Normativamente tenemos previsto que la competencia apelada ordinaria de la Corte es cuando la nación es parte y hay un determinado monto en juego en el litigio, ¿sí? Que hasta hace un tiempo no estaba actualizado, después se actualizó y era algo de, si no me equivoco, no sé si lo tengo anotado en algún lado, porque estoy actualizando, creo que eran algo de 16 millones, una cosa así, de pesos. Cuando está involucrado eso, que podía importar entonces un detraimiento, la idea era que podía importar un detraimiento económico importante a la nación, ¿sí? en plata, una pérdida de plata importante, entonces decían, bueno, en esos casos donde hay un mínimo de plata involucrada que está en juego, que la nación podría perder o ganar, y que, donde haya una discusión de esa cantidad de plata, ahí podemos interponer un recurso ante la Corte. Si es menos de eso, no. Segundo supuesto, los casos de extradición de criminales reclamados por países extranjeros, y las causas en que se produjeran apresamientos o embargos marítimos en tiempos de guerra, digamos, y cuestiones vinculadas a cuestiones marítimas en tiempos de guerra, digamos. Sí, entonces, en estos últimos dos casos vemos que son cuestiones que están directamente involucradas con mantenimiento de relaciones con terceras potencias, y ahí era donde yo les decía, bueno, como una idea de mantener esas relaciones o de que esas relaciones no se vean afectadas sin que previamente no haya intervenido el máximo tribunal del país, en esos casos entonces sí se preveía la intervención de la Cámara, de la Corte Suprema, como un tribunal más de tercera instancia, ¿sí? Como les digo, este primer supuesto, pese a que estaba previsto normativamente, la Corte lo declaró inconstitucional, ¿sí? Entendió, sobre todo, esto viene en consonancia con otro tipo de fallos que ha ido dictando la Corte a lo largo del tiempo, y ustedes por ahí lo van a escuchar de distintas maneras, es que la Corte tiene un caudal de trabajo, de causas que le llegan, muy voluminoso, ¿sí? Principalmente la competencia por la que más le llegan es por recurso extraordinario, la que vamos a ver ahora, y ha tenido distintos fallos tendientes a de alguna manera ir limitando un poco su competencia, ¿sí? Más allá de algunas herramientas normativas como son el certiorari, que también sirven a los fines de limitar la intervención de la Corte en causas. Lo cierto es que en esa línea dictó este fallo Anandón con la idea digamos, el objetivo de garantizar que la Corte solamente intervenga en aquellos asuntos de relevancia institucional o donde realmente estén en juego cuestiones de sustancia constitucional. ¿Sí? Entendía que estos casos que implicaban una cuestión económica no ameritaban entonces un desgaste de trabajo del tribunal, y por lo tanto, en ese sentido, y alegando una suerte de violación al principio de igualdad, porque digamos, los particulares no tendrían ese beneficio de llegar a la Corte cuando hay un monto económico involucrado, y que, digamos, siguiendo un poco ese razonamiento, dijo que esa competencia era inconstitucional y por lo tanto quedaría reservada únicamente para los otros dos supuestos, ¿sí? Bien. Vamos ahora sí
a la otra competencia, ¿sí?, apelada, que es la que se denomina extraordinaria, ¿sí? Y que es la que se va a articular a través de este conocido recurso extraordinario federal, que yo ahí se los puse como REF, ¿sí?, que son sus iniciales y como habitualmente se lo simplifica o se lo abrevia. Y que se puede definir como, digamos, una apelación de carácter excepcional que tiene como objeto mantener la supremacía de la Constitución por parte de la Corte Suprema respecto de las sentencias definitivas. Perdón, ¿para mantener qué? La supremacía de la Constitución respecto de las sentencias definitivas emanadas por parte de los tribunales superiores del país. Sean estos las cámaras federales de apelaciones o los superiores tribunales de provincia. Digamos, como tiene una finalidad vinculada a mantener la supremacía constitucional, la doctrina lo denomina como un típico proceso constitucional, ¿sí? Y lo que permite, digamos, la particularidad que tiene este mecanismo es que permite el acceso a la Corte Federal para, digamos, que ésta ejerza en última instancia, el control de constitucionalidad. Así que ustedes saben que en principio está en cabeza de todos los jueces, pero a través de este mecanismo es en que la Corte, digamos, ejerce ese control en última instancia. Y como característica, digamos, también principal de esta competencia de la Corte, que se articula por medio del recurso extraordinario federal, es que acá la Corte no va a actuar como una tercera instancia o como un tribunal más de revisión de todos los pleitos, ¿sí?, que haya en el país, ¿sí?, sino que tiene un objetivo muy concreto, como les digo, que es el de mantener la supremacía constitucional, no el de rectificar o analizar o ver cualquier error o injusticia que puede tener un fallo. Y en miras de esto, de que su objetivo es ese, digamos, el del mantenimiento de la supremacía constitucional, vamos a ver que existen una serie de requisitos específicos que se tienen que dar en la causa para que sea válida la interposición del recurso. Porque si no se cumplen todos estos requisitos que ahora vamos a ver, el recurso va a ser rechazado, ¿sí?, no va a ser tratado. Vamos a tener que ver que se cumplan en la causa, digamos, en esa última sentencia que se dicta, todas estas cuestiones que la Corte ha ido delimitando muy específicamente para entender y para que una causa que llegue a su conocimiento sea abierta en virtud del recurso extraordinario federal. Por eso tiene, digamos, rigurosos, los vamos a ver ahora, que ahora se los voy a compartir, requisitos de forma y de fondo, ¿sí?, que en caso de no cumplirse, en principio van a digamos, hacer que el recurso sea rechazado. Déjenme que ahora les voy a compartir otro, que es en realidad... Te quisiera hacer una consulta, Paula. Hay una parte que se me perdió el audio por internet. Cuando vos hablabas de la competencia apelada ordinaria,
Sí. Esta tiene, escuché algo como, es decir, funciona prueba y derecho, una cosa así, pero no entendí qué decías. Sí, ahora justo lo vamos a ver en comparación con esto, cuando la Corte actúa como tribunal en su competencia apelada ordinaria, tiene una amplia revisión, o sea, actúa como si fuera un tribunal más de tercera instancia, o sea, puede analizar esa sentencia que se le recurre en toda su amplitud, se podrá cuestionar los hechos, la prueba, ¿sí? El derecho, ¿sí? No tiene limitaciones, como vamos a ver, que el recurso extraordinario federal tiene que suscitarse una cuestión federal y que en principio la discusión va a centrarse en cuestiones de derecho, ¿sí? Y no, digamos, en cuestiones de hecho o de prueba, que igual tiene sus acotaciones, pero digamos, en principio esa sería la lógica. Como, digamos, órgano que actúa con competencia apelada ordinaria, es un tribunal más que revisa una sentencia sin limitaciones en cuanto a su actuación de revisión. Cuando actúa por competencia extraordinaria federal, digamos, vamos a ver que ahí sí es mucho más riguroso, su rol está mucho más determinado, y en principio analizaría cuestiones bien de derecho, porque tiene que verificar o determinar si hay una cuestión federal, digamos. ¿Sí? Entonces ahí... Perdón, ¿es casi en funciones como lo que hace en la originaria? No ¿En entiendo. cuál? Porque, ¿En la pelada? Claro, en la pelada ordinaria. No, porque digamos el rol es distinto, porque digamos en la originaria no revisa una sentencia. La Constitución. Dicta la sentencia directamente, no revisa una sentencia de un tribunal anterior, porque la causa tramita siempre ante la Corte. No tiene un rol de revisora, tiene un rol de, digamos, es la única que va a decidir en la causa. Entonces, siempre es revisora en estos casos que vos comentabas, pero ya te entendí, perfecto. Por eso, digamos, primero esas dos formas de intervención son la que distingue. Cuando hablamos de competencia originaria y exclusiva, no revisa nada, o sea, la causa siempre tramita ante ella, y ella, desde la demanda, da los traslados, hace todo el proceso, y ella dicta la sentencia que haya que dictar, digamos, según el tema que sea, ¿sí? De cero, o sea que sí, ahí obviamente tiene que analizar pruebas, derechos, todo, pero digamos, en instancia originaria, no va a mirar lo que hizo otro. Cuando hablamos de la competencia apelada, siempre lo va a hacer en miras, va a revisar siempre una sentencia anterior. Lo que pasa que cuando es apelada ordinaria, puede mirarla mucho más, digamos, en el sentido de que no tiene limitaciones en cuanto a los requisitos para apelar, y tiene mayor amplitud de revisión porque actúa como una instancia más, ¿sí? O sea, que lo que quiero decir, la persona que interpone el recurso podrá decir, mira, la Cámara acá me valoró mal la prueba porque no me consideró un hecho notorio y estuvo en un exceso ritual, o sea, un exceso formal, había prueba producida que no consideró, ¿sí? Ese planteo en principio, cuando estamos en la instancia extraordinaria federal, no se podría hacer, ¿sí? Porque yo no puedo andar cuestionando cuestiones de prueba, porque todo eso lo tuve que haber cuestionado antes, ¿sí? Para que la Corte intervenga tenemos que circunscribirnos a una cuestión federal y hacer un análisis mucho más de derecho, alegar que acá hay una cuestión federal porque hay leyes que están en contradicción y el tribunal anterior lo dijo en contra de la cuestión federal que yo invoco. ¿Sí? Ahora lo vemos, digamos, pero en principio, pero les digo en principio porque vamos a ver que hay alguna elasticidad, digamos, pero a grandes rasgos y en forma conceptual sería esa, ¿sí? Después empiezan a entrar las excepciones, sí, que hay varias al recurso extraordinario federal, que de alguna manera han relativizado un poco esta idea de que solo intervienen cuestiones de derecho, ¿sí? Pero, digamos, como primera aproximación sería esa idea. Bien. Como yo les decía, entonces, tenemos requisitos, entonces, que son muy rigurosos, ¿sí? Y vamos a ver estos requisitos, podemos decir que todo lo que hace a la normativa de todo lo que hace al recurso extraordinario federal, la regulación del recurso extraordinario federal es bastante dispersa, y incompleta, si se quiere. O sea, todo esto que yo les voy a dar, como también pasó en varias cuestiones de
vinculadas al Poder Judicial surgen de distintas leyes, o sea, de la interpretación o de las disposiciones que tienen varias leyes. Por ejemplo, una cuestión muy importante del recurso extraordinario federal es la Ley 48, que es una ley de las primeras, obviamente, de los artículos 14 a 16, ¿sí? De la Ley 48, hasta, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Que tiene cuestiones también vinculadas a la forma, cómo se interpone, etc. O sea, hay muchas normas que regulan cuestiones vinculadas al recurso extraordinario federal, por eso les digo, la regulación es dispersa, no tenemos una norma sola que nos diga cómo hay que interpretar el recurso extraordinario federal, y además podemos decir que es incompleta, porque incluso yendo a toda esa normativa no nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también los precedentes de la Corte, porque hay muchos requisitos, digamos, y muchas cuestiones que fueron creados por vía pretoriana, se dice, o sea, por vía jurisprudencial de la Corte. La Corte, a través de distintos fallos, ha ido delimitando en algunas cuestiones o estableciendo ciertos institutos que hacen al recurso extraordinario federal. Por ejemplo, se los adelanto, todo lo que es la doctrina de la arbitrariedad, que ahora la vemos rápidamente, es una cuestión pretoriana de la Corte. No surge de la normativa, la Corte lo ha ido diciendo desde el año 1909 en un fallo, y luego lo ha ido sosteniendo en el tiempo, ¿sí? Y además también hay acordadas, ¿sí? Que no sé si se está puesta acá, por ejemplo. No, creo que no. Bueno, la acordada 4 del 2007 también tiene cuestiones formales que son importantes que el recurrente las cumpla, porque si no también el recurso se rechaza, ¿sí? Entonces, bueno, es como una conjunción entre disposiciones legales, precedentes jurisprudenciales de la Corte y regulaciones de la propia Corte por vía reglamentaria. En definitiva, vamos rápidamente porque tampoco los quiero agobiar demasiado con esto, el tema podría dar para 2 clases si queremos hablar de recurso extraordinario porque tiene muchas cuestiones de detalle, pero digamos, vemos 3 grandes grupos de requisitos, ¿sí? que se exige que se cumplan. Uno son los requisitos comunes, que son aquellos que el recurso extraordinario federal comparte con cualquier otro recurso, ¿sí? Digamos que es lo que vemos, o sea, cuando hablamos de recursos a nivel procesal de cualquier tipo, se van a tener que cumplir estos requisitos. Después tenemos los requisitos propios, que son los que tipifican o caracterizan especialmente al recurso extraordinario, y los requisitos formales o procesales que tienen que ver con cuestiones de modo de interposición, plazo y algunas cuestiones también específicamente vinculadas con el recurso extraordinario, pero más de tinte formal y no tan sustancial. Rápidamente, los comunes son que previamente haya intervenido un tribunal de justicia, ¿sí? Es decir, que va a ser, o sea, el recurso extraordinario federal solamente se interpone contra sentencias dictadas por tribunales de justicia, vale decir, no contra una resolución de un árbitro o de un órgano administrativo, ¿sí? Sino de un órgano que pertenezca al Poder Judicial. Que dicha cuestión haya tenido en el marco de un juicio, de un proceso, o digamos, de una causa, ¿sí? De lo que se denomina un caso adversarial, ¿sí? Es decir, no hace, no contra un dictamen o contra una opinión, ¿sí? de un organismo jurisdiccional. Otra cuestión es que exista, digamos, que en el juicio ya se haya resuelto, que en esa causa se haya resuelto una cuestión justiciable, concreta, digamos, y real, sino algo meramente hipotético, o no una cuestión de tinte político, sino una cuestión justiciable. Que exista un gravamen, ¿sí? Es decir, que se verifique un perjuicio en la parte que recurre, no solo recurrir por el mero interés de la ley, sino que esa resolución a la persona afectada le cause un daño, ¿sí? O un gravamen, y que por lo tanto tenga interés real en que la Corte se expida porque existe un perjuicio en su persona, en sus derechos, digo, o sea, que esa parte se ve afectada. Y después, como otro requisito, es que subsistan todos esos requisitos al momento de fallar, ¿sí? Esto quiere decir que todas estas cuestiones, al momento en que la Corte tenga que expedirse, se mantengan vigentes, ¿sí?
Ustedes saben que lamentablemente los procesos judiciales a veces son largos y puede suceder que cuando la Corte se tenga que expedir hayan desaparecido alguna de estas cuestiones, ¿sí? Cuando eso sucede, generalmente la Corte lo que hace es denominar a la cuestión como abstracta. ¿Sí? Entiende que la cuestión cayó en abstracta porque, por ejemplo, ya no hay perjuicio, ¿sí? Y entonces directamente no se expide y devuelve las actuaciones, ¿sí? Eso como principio general, pero hay situaciones en que igualmente, pese a tornarse la cuestión abstracta, la Corte se ha expedido igual en su competencia extraordinaria federal, y para eso alega, por ejemplo, cuestiones de importancia, de que la Corte fije un criterio ante la posibilidad de repetición de esa situación litigiosa, ¿sí? Por ejemplo, digamos, como la idea es que ella deje sentada su postura para casos análogos que puedan sucederse en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta esto, la poca celeridad de los procesos judiciales, y que hay muchas situaciones que si no se exceptúa esta cuestión de la cuestión abstracta, nunca podrían tener resolución por parte de la Corte, o sería muy difícil que la Corte llegue a expedirse, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, las veces que he hablado sobre como excepción a cuestión abstracta, hay varios supuestos, pero por ejemplo el fallo que tuvo sobre la cuestión del aborto, ¿sí? Antes digamos, de la ley de interrupción voluntaria del aborto, la Corte ya se había expedido en un fallo denominado FAL, ¿sí? Donde en realidad ya el aborto se había, digamos, la cuestión del aborto ya se había realizado, ¿sí? Entonces, digamos, la cuestión había quedado en abstracto, en términos formales, digamos, pero la Corte consideró que igualmente era necesario expedirse sobre su postura en cuanto a la interpretación del artículo del Código Penal que establecía supuestamente la punibilidad del aborto en determinados casos, ¿sí? Entonces, bueno, en principio esas son digamos, los requisitos que tiene el recurso extraordinario federal, que deben cumplirse y que se ven en otros recursos o en otras instancias recursivas. Vamos ya a lo que son los requisitos propios, ya que son las cuestiones típicas del recurso extraordinario federal, ¿sí? Que la cuestión que más me interesa, digamos, hacer hincapié, o que ustedes tengan en cuenta que existe, es, bueno, se los leo primero, los definimos y después hacemos alguna explicación extra en algún caso. Primer supuesto dice que existe una cuestión federal, ¿sí? O también denominada cuestión constitucional, que existe una relación directa e inmediata de esa cuestión federal con la cuestión debatida, que la decisión que dicta, que se apela, digamos, que se recurre, sea contraria al derecho federal que la parte invoca, que el recurso debe ser interpuesto contra una sentencia definitiva, o ahí yo les decía, ahí no está, digamos, puesto, pero sería sentencia definitiva o equiparable a definitiva, y que dicha sentencia debe haber sido dictada por el Tribunal Superior de la causa, ¿sí? Ahí habría que, bueno, hacer algunas aclaraciones que se las podría hacer ahí en el apuntecito, digamos, no es ni un power, pero bueno, era lo que tenía, no sabía si iba a poderlo compartir, pero aunque sea para que lo tengan visualizado. No es tan, es medio precario, pero por lo menos sirve a los efectos de que lo tengan más visual. Como les decía, estos son los requisitos propios del recurso extraordinario. Los otros recursos en cualquier materia, digamos, que vienen en los códigos procesales, no van a tener estas particularidades. En lo que hace a la cuestión federal, esta está establecida, o es lo que surge del artículo 14 de la ley 48, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones federales, yo les decía, acá por eso estamos hablando de cuestiones típicamente de derecho y no de hecho, ¿sí? No cuestiones de hecho o de prueba. Digamos, lo que resulta importante cuando hablamos de cuestión federal es que
digamos, la cuestión excede el ámbito de la simple interpretación de normas locales, ¿sí? O procesales, para, digamos, lo que tiene que importar es un desconocimiento, ¿sí? De preceptos, derechos o garantías de carácter, digamos, que donde esté involucrada el derecho federal o la Constitución Nacional, ¿sí? Y lo que surge del artículo 14, y digamos, y la doctrina, lo que ha denominado, que ustedes eso por ahí, yo les encargo que lo miren un poco en algún libro, porque eso está en todos lados, por ahí es apuntarlo un poco más, digamos, pero tener en cuenta, digamos, que existen distintas formas de cuestiones, o distintos tipos de cuestiones federales, ¿sí? Digamos, la que se denomina una cuestión federal simple. Luego está la cuestión federal compleja, directa o indirecta. O sea, serían 3 tipos de cuestión federal: la simple, la compleja directa y la compleja indirecta. Yo les dije, ahora les hago alguna referencia concreta a esto, pero digamos, del artículo entonces 14 de la ley 48 nos surgen estos 3 tipos de cuestión federal, ¿sí? La simple, la compleja directa y la compleja indirecta. Y podríamos sumar, si quieren, en este punto, como para hacer un paréntesis, lo que se denomina la cuestión federal por arbitrariedad, que no surge del artículo 14, sino que es una doctrina que fue elaborando la Corte desde el año 1909 con un fallo que se denominó Rey con Rocha, o contra Rocha, mejor dicho, ¿sí? Que digamos que excede esto, que no son estas cuestiones de la cuestión federal, sino que dice, bueno, en determinados supuestos, cuando hay una decisión que reviste arbitrariedad por parte del Tribunal Superior de la causa, podemos interponer recurso extraordinario federal, ¿sí? Brevemente, cuestión federal simple, digamos, cuando hablamos de cuestión federal compleja, lo que habría es una contradicción entre normas. Ahora vemos de qué manera, ¿sí? Hay una incompatibilidad o confrontación normativa de distinto tipo. Cuando hablamos de cuestión federal simple, digamos, no hay una confrontación, sino que versaría directamente sobre la interpretación pura y llana, o sobre la inteligencia de una cláusula constitucional, o de un tratado internacional o leyes federales, ¿sí? O sea, directamente estamos analizando una normativa federal, ¿sí? Cuando hablamos de cuestión federal compleja, lo que hay es algún conflicto, o bien entre la Constitución y una norma infraconstitucional, o sea, lo que la parte agraviada denuncia es que hay una contradicción entre la norma infraconstitucional y la Constitución, o sea, una contrastación frontal entre ellas. Me tocaron el timbre. A ver. Bueno, no vamos a atender porque no es nadie que esperaba. Bueno, cuestiones del Zoom. Bien, entonces, cuestión federal compleja, directa, entonces entra en contradicción una norma infraconstitucional con la Constitución, mientras que en el otro caso, cuando hablamos de compleja indirecta, lo que hay es una confrontación entre 2 normas infraconstitucionales, ¿sí? Que indirectamente, entonces, al haber 2 normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico que entran en colisión, indirectamente afectan la Constitución, ¿sí? Porque, digamos, afectan el orden jerárquico y la relación sistémica dentro del ordenamiento jurídico, entonces, de alguna manera indirecta, terminan afectando la Constitución, ¿sí? Así lo que, digamos, la Corte va a tener que interpretar realmente si alguna de esas 2
tiene validez entre ellas, ¿sí? O cuál es la de mayor jerarquía, y determinar cuál de esas dos normas resulta válida, ¿sí? Y cuando hablamos de cuestión federal por arbitrariedad de la sentencia, es el que, digamos, es el que se denomina el inciso no escrito del artículo 14, o digamos, digamos, un supuesto, sí, algunos autores lo llaman de esa manera, porque es como otra versión del recurso extraordinario federal, y permite que ciertas cuestiones que en principio quedarían excluidas del recurso extraordinario, porque están más vinculadas al derecho, a la prueba, a cuestiones de hecho, de prueba o de derecho común, permite que de alguna manera, por la gravedad, digamos, o por la forma en que se resuelve, que resulta arbitraria, de alguna manera se federalizan y permiten la apertura del recurso extraordinario. ¿Por qué? Dicen, bueno, cuando hablamos de arbitrariedad de la sentencia, lo que ha dicho la Corte, o distintos autores, es que implican un modo de manifestación de la voluntad del juez, digamos, que no está sujeto a ninguna norma, y digamos que se aparta o se desvía o rechaza en forma palmaria el derecho vigente. Si hay un apartamiento del derecho vigente, ¿sí? Dice siempre la Corte, cuando habla de arbitrariedad, que la sentencia no resulta una derivación razonada del derecho vigente. Y en este sentido, entonces, es que la Corte dice, cuando sucede eso, digamos que hay un apartamiento de, digamos, no, una desviación o una negación de la normación vigente, lo que se está en definitiva es afectando la defensa en juicio, ¿sí? Y el debido proceso que surge del artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige de alguna manera también que las sentencias sean fundadas y que, digamos, se deriven del derecho vigente, y por lo tanto implican entonces una suerte de afectación a este derecho, y por lo tanto ameritan, digamos, encubiertamente implicarían una cuestión federal, porque la podríamos implicar como una violación entre esa resolución y el debido proceso del artículo 18, entonces sería una confrontación que termina afectando la Constitución, ¿sí? Hay un montón de clasificaciones de distintos tipos de arbitrariedad de sentencias, ¿sí? Hay autores que se han dedicado a estudiar los distintos casos de arbitrariedad de sentencia. Lo que me interesa que sepan es que esto es lo que permitió una gran apertura de la Corte, ¿sí? Porque antes teníamos solamente limitado a cuestiones de derecho, que venían dadas por la cuestión federal del artículo 14, y al abrir con esta doctrina, digamos, entender que las sentencias que son arbitrarias constituyen una cuestión federal también, eso implicó una gran ampliación del catálogo de causas que podían llegar a la Corte por este mecanismo, ¿sí? Bien. Volviendo un poco a aquellos requisitos propios, ¿sí? No los voy a marear mucho. Sí me interesa recalcar esta cuestión de que la sentencia tiene que haber, este último que está acá, que es que la sentencia debe haber sido dictada por el superior tribunal de la causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Justamente, digamos que va a proceder el recurso extraordinario federal, o bien ante la sentencia que dicta el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, en nuestro caso la Suprema Corte, ¿sí? O bien, si estamos dentro del fuero federal, en la sentencia que dicta, por ejemplo, o la Cámara de Casación o las cámaras federales de apelación, ¿sí? Porque siempre va a proceder contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de la causa. Eso también lo ha dicho la Corte en otros precedentes, ¿sí? Y con esto, de alguna manera, lo que se garantiza es que primero, por ejemplo, a nivel provincial,
digamos, acá cuando la Corte interviene como un recurso extraordinario, ustedes tienen que digamos, dibujarlo como si fuera, digamos, como un paraguas. La Corte, digamos, podría intervenir en cualquier causa de cualquier jurisdicción, siempre que se den estos requisitos, digamos, ¿sí? Pero siempre antes, cuando hablamos de la Corte, estábamos mucho más limitados. Acá, digamos, por vía del recurso extraordinario, si se dan estos requisitos, cualquier causa de cualquier jurisdicción podría llegar a la Corte. Pero lo que exige la Corte es que siempre, si es una causa de jurisdicción provincial, que primero transite las instancias provinciales y que el último tribunal de esa jurisdicción se expida, ¿sí? En nuestro caso va a ser siempre la Suprema Corte de Justicia. Eso más allá de que exista o no un mecanismo procesal interno para que la Corte vea esa causa, no le importa. La Corte exige que se expida el Tribunal Superior de esa causa, ¿sí? De esa jurisdicción, ¿sí? De alguna manera como para garantizar también que en forma interna se pueda garantizar el derecho federal y se pueda resguardar sin que haya una injerencia de la Corte Suprema en ese tema, ¿sí? Bien. Y después hay algunos requisitos formales o procesales, ¿sí? Perdón. Sí. Si estaba en el ámbito federal, ¿era la Cámara de Casación y cuál otra que dijiste? No, digamos, en lo que es el ámbito federal, tenemos en el fuero penal, el último, digamos, tribunal es la Casación Federal, ¿sí? Pero en los otros fueros tenemos las cámaras federales de apelación, ¿sí? Entonces va a ser el Tribunal Superior de esa causa conforme el fuero, ¿sí? Si es una causa civil o comercial, va a ser la Cámara Federal. Y si es una causa penal y corresponde a la intervención de casación, sería la casación, digamos. ¿Qué quiero decir? No puedo interponer un recurso extraordinario federal contra una sentencia que dictó un juez de primera instancia, ¿sí? Salvo que sea un recurso federal por salto de instancia, que es el denominado per saltum, que tal vez alguna vez lo han escuchado, ¿sí? Como una idea, bueno, ahora lo vemos si podemos, pero digamos, en principio estos son los requisitos. Después hay algunas excepciones, que igual el per saltum ya está regulado normativamente, antes no, entonces era como una cuestión medio jurisprudencial también, que era más vidriosa, ahora está regulado en el Código Procesal, entonces, pero ahí se llama, digamos, podemos encontrar la figura ya no de recurso extraordinario federal solo, sino recurso federal por salto de instancia, que ahí, digamos, cuando hay un per saltum, lo que hacemos es obviar este último requisito, ¿sí? El de que la sentencia haya sido dictada por el Tribunal Superior de la causa, lo tachamos, ¿sí? Si quieren ya anótenlo, así no volvemos para atrás, después con per saltum de vuelta. Lo que se prevé en que en algunos casos que haya gravedad institucional, en casos concretos donde se amerite gravedad institucional, se podrá interponer el recurso extraordinario directamente ante la Corte, ¿sí? Evitando entonces todo el traspaso de las instancias subsiguientes. Por ejemplo, es lo que pasó de los fallos que vimos. En el fallo Rizzo, ¿se acuerdan del Consejo de la Magistratura? ¿Sí? Que había del año 2013, que había dictado digamos, era un cambio en el Consejo de la Magistratura que preveía la elección popular de los consejeros y preveía que la elección de esa y en la modificación iba a operar con la elección que era a los pocos meses, a los 2 o 3 meses. Esto fue más o menos en mayo, las elecciones eran en agosto, las PASO, ¿sí? O sea que había poquito tiempo para que ya opere la reforma. Entonces, una vez que dictó sentencia en primera instancia, lo que se hizo fue interponer un recurso extraordinario por salto de instancia. Se alegó la gravedad institucional de lo que implicaba esta modificación normativa del Consejo, la necesidad de que la Corte se expida con rapidez, porque a la vista estaban las elecciones, ¿sí? Si hacíamos todo el proceso de que primero intervenga la Cámara, y luego, digamos, la Corte iba a caer en abstracto y no se iba a poder resolver en tiempo oportuno, y por lo tanto, entonces se interpuso el recurso extraordinario por salto de instancia. Ese es el denominado per saltum, entonces. Lo que hace es como le decían antes, bueno, como una especie de bypass. Si saltamos las instancias intermedias y nos vamos a la Corte directo. Si hacemos una excepción entonces a este requisito de que se expide el Tribunal Superior de la causa, en la medida
entonces en que en la causa exista lo que se denomina gravedad institucional, ¿sí? Eso está previsto también en el artículo 287, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil y Comercial. Ya se los digo, por las dudas si lo quieren leer. No me acuerdo bien el número. O 257, algo con 7 es, no me acuerdo si era acá, a ver. ...257, bis y ter. Es el último. Antes había estado previsto, en algunos tiempos la habían incorporado, por ejemplo, en la época del corralito también habían legislado el per saltum, después lo derogaron, y ahora lo volvieron a incorporar. En realidad un poco fue por un caso puntual, en realidad lo legislan en la época de la causa de Clarín, ¿sí? Cuando había problemas con las cautelares y las resoluciones de Cámara, entonces fue un poco a medida de la causa Clarín, pero bueno, luego quedó legislado, digamos, y tiene un uso, obviamente, para otras causas, digamos, pero en su momento ese fue el fundamento de incorporar, al menos, digamos, lo que declararon los diputados que habían hecho el proyecto, era para eso. Bien, no sé qué les iba a decir. Un poco de los requisitos formales. Lo que más me interesa, más allá de esas cuestiones de los días y etcétera, que están regulados en las leyes, digamos, lo que sí ha hecho hincapié es, digamos, esta idea de la oportunidad y de la claridad y el mantenimiento en todas las instancias, que son un poco esas cuestiones previas al momento de interponer el recurso, pero son cuestiones formales que hacen al recurso extraordinario. Porque esta idea de la oportunidad que debe ser introducida a la cuestión federal oportunamente desde el desde la primera oportunidad posible, se dice, que debe ser tempestiva, o sea, desde el momento en que se advierte que en una causa hay una cuestión federal involucrada, esa cuestión debe ser puesta en conocimiento. ¿Para qué? Para que eventualmente los órganos que van interviniendo en la causa la puedan ir resolviendo, ¿sí? Y si una persona, el justiciable, entiende que una sentencia ya de primera instancia da o involucra una cuestión federal, y cuando recurre tiene que dejar plasmada la cuestión federal que ve involucrada en el tema, ¿sí? Esto de la idea de la oportunidad es muy importante y es un requisito que, por eso ustedes van a ver que muchas veces en las demandas, en cualquier escrito, a veces se hace hasta con cierto exceso, digamos, por las dudas siempre se dejo reserva de cuestión federal, siempre en muchos escritos de abogados, en demanda y abogadas, digamos, en cualquier presentación inicial, ya por las dudas dejan reserva de la cuestión federal por esta cuestión, ¿sí? Se supone que además de oportuna, que es en la primera oportunidad que se vislumbra la cuestión federal, tiene que ser una introducción correcta, ¿sí? Digamos, con una explicación detallada y circunstanciada de qué involucra la cuestión federal, que eso generalmente no está, digamos, siempre hay una referencia somera como para decir, bueno, cumplí con el requisito por si el día de mañana quiero llegar a la corte, pero digamos, debe ser oportuna y clara, ¿sí? Detallada, ¿sí? y expresar en qué consiste esa cuestión federal. Y esta idea de mantenimiento también en todas las instancias, ¿sí? No solo introducida oportunamente, sino mantenerla siempre, hacerla conocer siempre a los organismos, de modo que también se puede ir resolviendo eventualmente antes. Bueno, como les decía, hay algunas otras cuestiones que podríamos abordar, pero no los quiero abrumar mucho más. Sepan que hay otra figura que por ahí pueden haber escuchado, que es la del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que se denomina certiorari, ¿sí? O certiorari negativo, que lo que permite es, de alguna manera, es una incorporación que se hizo en el Código Procesal, de alguna manera con la idea de aflojar, ¿sí? Un poco la cantidad de causas que llegaban a la Corte. En verdad, no de aflojar la cantidad de causas que llegan a la Corte, sino de sentencias que tiene que dictar la Corte. Y lo que permite el 280 es, o lo que dice, es que la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esa norma,
podrá rechazar el recurso extraordinario presentado cuando se verifique una falta de agravio federal suficiente o cuando la cuestión planteada resulte insustancial o carente de trascendencia. ¿Sí? Es decir, lo que permite es que la Corte no tenga que fallar en todos y cada uno de los casos con un análisis y escribir los fundamentos, ¿sí? Y hacer una sentencia, supónganse, de 10, 20 hojas o de 150, como a veces también hace. Sino, digamos que con solamente invocar el 280 y por entender que, por ejemplo, la cuestión federal planteada es insustancial o no resulta suficiente la cuestión federal o no tiene trascendencia como para que la Corte se expida, cita el 280 y la resuelve y la causa termina ahí. ¿Sí? Es como una especie de planchazo, ¿sí? Con la idea entonces, bueno, en algún momento fue discutido si se podía o no, bueno, evidentemente incorpora un elemento de discrecionalidad en la Corte, porque obviamente es una resolución que no va a tener expresados los fundamentos de por qué, porque si ya te tiene que empezar a expresar los fundamentos de por qué, digamos, pierde razón de ser. Es un mecanismo que se buscó, digamos, como modo de alivianar el trabajo de la Corte y rechazar entonces sin mayor explicación muchas de las causas que llegan a sus estrados, digamos. De una forma mucho más sencilla que si resolviera el fondo de la cuestión. Que de alguna manera lo que hace es confirmar lo que dijo el anterior Tribunal Superior de la causa. ¿Sí? Bien. Bueno. Más o menos las cuestiones creo que más esenciales están más o menos dadas. Es largo el recurso extraordinario federal, pero bueno, en líneas generales se entiende la diferencia entre esto, digamos, y las otras formas de intervención de la Corte. Ya les digo, ahí yo les di más o menos la normativa como para que ustedes eventualmente lo lean o lo refuercen en algún libro, ¿sí? Como para completar si quedaron algunas dudas. Si les parece, rápidamente vamos a Ministerio Público, sí, que es lo que nos quedó. ¿Sí? Si ya vieron órganos extrapoder, entonces sabrán más o menos qué significa la idea de órganos extrapoder. Y entonces vamos a meternos de lleno en lo que es el Ministerio Público. Para eso tenemos que recurrir al artículo 120 de la Constitución, ¿sí? En una sección apartada del Poder Judicial. Una vez que termina el Poder Judicial tenemos el artículo 120 que se refiere al Ministerio Público, y también tenemos la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 24946, que es del año 98, ¿sí? A su vez tenemos en discusión algunos proyectos de reforma del Ministerio Público, también que están siempre bastante, en los últimos años sobre todo, bastante en debate parlamentario y mediático sobre la necesidad o no de modificar algunas cuestiones relativas al Ministerio Público, especialmente en lo que hace a la designación del Procurador General, que ahora vamos a ver. Algunas cuestiones puntuales. En cuanto a la ubicación institucional y la problemática, digamos, antes de la reforma del 94. Había alguna discusión previa al 94 sobre dónde lo ubicábamos institucionalmente al Ministerio Público, porque, digamos, recuerden, cuando hablamos en las primeras clases, que dijimos, bueno, en la Constitución del 53 se preveía, por ejemplo, la integración de la Corte Suprema, se decía que estaba conformada por 9 miembros y 2 fiscales, ¿sí? No sé si recuerdan, o sea, que ya de por sí establecía el Ministerio Público dentro de la órbita del Poder Judicial y incluso como parte integrante de la Corte. ¿Sí? Luego eso fue modificado, esta referencia se elimina en el 60, y se dicta una ley, que es la Ley 47, donde regula la cuestión del Poder Judicial, y habla de cómo iba a estar integrada la Corte, y hablaba de que en el Poder Judicial estaba integrada también por el Ministerio Público, o sea, mantenían al Ministerio Público dentro de la órbita del Poder Judicial. Cuando se sucede la reforma del 94 había distintas posturas, también mirando un poco lo que pasaba en el derecho comparado, que hay distintas experiencias. Algunos países lo instauran como un órgano extrapoder, que sea independiente de los poderes del Estado.
otros lo establecen como un poder o dependiente del Poder Ejecutivo, como por ejemplo en Estados Unidos, o un órgano más dependiente o dentro de la órbita del Poder Judicial, digamos, como les decía, un órgano extrapoder que sea al margen de los tres poderes del Estado. Digamos, se instaura en el artículo 120, con su regulación específica en ese artículo. La mayor parte de la doctrina lo considera que sea, digamos, no lo dice en ningún lado, pero no dice si es un órgano extrapoder o no, pero la mayoría de la doctrina interpreta que se configuró como un órgano extrapoder, sí, así lo dicen Vidal Campos o Quiroga Lavie, por ejemplo, Sagüe también. Algunos autores, como María Angélica Geli, dicen que, por ejemplo, la ubicación metodológica que tiene, que es en una sección apartada, ¿sí?, del Poder Judicial, y también dice digamos, un poco por la importancia y por el rango de las funciones que realiza, vinculadas sobre todo digamos, a la relevancia que tienen las democracias modernas por su rol de control de las burocracias estatales. Dice, bueno, nada nos impediría entender que, y digamos, tampoco hay ningún valor republicano en juego para afirmarlo de esta manera, que podría instaurarse claramente como un cuarto poder del Estado, dice. Porque si bien está vinculada con la actuación del Poder Judicial, tiene una relevancia institucional que tranquilamente lo podríamos elegir como un cuarto poder del Estado. Bueno, hay algún otro autor que también hace referencia a esto, pero la mayor parte de la doctrina habla entonces de un órgano extrapoder. Más allá de esto, que puede ser que no es menor, digamos, pero que en definitiva lo que tenemos que ver es, en cuanto a sus funciones, si esto igualmente afecta o no, el hecho de instaurarlo como órgano extrapoder y con las particularidades que establece el 120 y la ley del Ministerio Público nos da cuáles son sus atribuciones y sus actuaciones funcionales, que digamos que destacan la necesidad de hablar de un órgano independiente. Entonces, de la Constitución principalmente y también de la ley orgánica que lo regule, surge que se trata de un órgano independiente que obviamente tiene importancia desde un punto de vista estructural como funcional, ¿sí? Estructural, o sea, es independiente en cuanto a nombramientos, en cuanto a remociones, ¿sí? Y desde un punto de vista funcional, ¿sí? O sea, su actuación no está sujeta a directiva de los otros poderes del Estado, ¿sí? Entonces, tanto estructural como funcionalmente, resulta un órgano independiente. Que goza de autonomía funcional y autarquía financiera, ¿sí? Es decir, no pueden otros órganos intervenir en su función o en su gestión, no pueden darle instrucciones. Puede administrar los recursos que le corresponden como parte de una partida presupuestaria del presupuesto anual que elabora el Poder Legislativo. O sea, se le tiene que asignar recursos por separado para garantizar esa autarquía funcional. Sus miembros tienen autonomía, inmunidades funcionales, intangibilidad de las remuneraciones, gozan también de las inmunidades de los legisladores. Bien, o sea, que ese panorama nos da pone de resalto la importancia que tiene este rol este poder como órgano dentro de la dinámica constitucional. Es un órgano, el diseño del Ministerio Público se dice que es un órgano bicéfalo, ¿sí? Es decir, que tiene dos grandes ramas, la que se denomina Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. En cada uno de esos, digamos, cada una de estas ramas tiene atribuciones propias, pero vinculadas a la defensa de la legalidad en todo proceso judicial. Por ejemplo, o sea, la mayoría de la doctrina habla de que es un órgano bicéfalo. Algunos autores dicen que en realidad no es bicéfalo porque el Ministerio Público, digamos, como que la cabeza del Ministerio Público es el procurador que está por encima del defensor.
Pero bueno, más allá de esas cuestiones, lo importante es saber que son dos ramas bien diferenciadas, ¿sí? Dentro del Ministerio Público, uno que va a estar esa rama sí va a estar encabezada, una por el Ministerio Público, y, por el Procurador, perdón, y uno por el Defensor. Y dentro de esa estructura, digamos, es un órgano que actúa más allá de que es un órgano independiente, sus actuaciones, ¿sí? O su razón de ser incluso, está siempre vinculada a la defensa de la legalidad en los procesos judiciales. Entonces, siempre su actuación está vinculada o tiene su razón de ser en actuaciones judiciales. Entonces, lo que es su estructura, también es una estructura de tinte jerárquico que de alguna manera se refleja en espejo con el Poder Judicial. O sea, así como tenemos jueces de primera instancia, vamos a tener fiscales de primera instancia, fiscales que actúan ante las cámaras de apelaciones y, por ejemplo, el procurador general que actúa ante la Corte Suprema, además de ser el jefe de los fiscales, ¿sí? Lo mismo las defensorías, ¿sí? O sea, la estructura es también de tipo piramidal, un poco en espejo al Poder Judicial, ¿sí? Las funciones básicas que tiene el Ministerio Público son, como les decía, en general, controlar el debido cumplimiento de las normas, ¿sí? Para asegurar la administración de justicia, en esta idea de defender la legalidad en las causas judiciales en que interviene, ¿sí? Siempre, muchas veces, en distintas causas, por distintas razones y fueros, se les da vista para que, por ejemplo, hay un planteo de inconstitucionalidad o alguna cuestión para que el Ministerio Público se expida como garante de la legalidad del proceso, ¿sí? Y además un rol muy importante, que es el que tal vez más apreciamos en la diaria, digamos, es esa, digamos, tiene que promover actuaciones o pretensiones cuando hay un interés social que lo justifica, ¿sí? Este interés social que lo justifica es o bien, o cuando hay un ilícito penal, o sea, donde lo que hace es promover la acción penal, ¿sí? Entonces todo lo que es la cuestión penal o el foro penal está motorizada por el Ministerio Público, ¿sí? O también el interés social puede estar determinado por la condición de la persona que interviene, por ejemplo, cuando hay personas ausentes, menores o incapaces, donde ahí la intervención es por intermedio de las asesorías de menores o incapaces, ¿sí? Que también, o de los defensores que también son de la órbita del Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, el rol más conocido, el que también mayor cantidad de trabajo demanda en el Ministerio Público Fiscal, está vinculado entonces a incoar las pretensiones, ¿sí? O promover las acciones penales y todo lo vinculado a la investigación de los delitos penales, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué más? Y bueno, y después lo que tiene que ver con las designaciones y las remociones, que es lo que un poco estaba en tela de juicio, ahora o análisis también en discusión en la Cámara de Diputados y Senadores. Tenemos también un poco en espejo lo que es la designación de procurador y defensor y de lo que serían los miembros del Ministerio Público inferiores, ¿sí? ¿En qué sentido? O sea, parecido a como son los miembros del Poder Judicial, ¿sí? El Procurador General y el Defensor General son designados por el presidente con acuerdo del Senado de las 2/3 miembros de las partes presentes, o sea, como los magistrados de la Corte Suprema, y son destituidos por juicio político. Mientras que los fiscales, ¿sí? O defensores inferiores se hacen a través de, digamos, de un concurso de antecedentes de oposición, o sea, aquí no interviene el Consejo de la Magistratura que nosotros estudiamos, pero, digamos, es un mecanismo también similar donde intervienen, donde se elabora una terna, ¿sí? Que no es el Consejo de la Magistratura, pero hay un procedimiento de selección previa, donde se arma una terna y se eleva al presidente para que también le preste acuerdo al Senado, ¿sí? Y la destitución es también mediante un jury que no es por el jurado de enjuiciamiento, pero que se conforma con miembros del Ministerio Público.
La particularidad, únicamente para que sepan, es que eso está previsto no en la Constitución, o sea, todo lo que es mecanismo de designación y remoción de los miembros del Ministerio Público no está previsto en la Constitución, sino que eso está previsto normativamente. Por eso es que está ahora una discusión en cuanto a una ley que reforme esos mecanismos para que, por ejemplo, digamos, lo que se cuestionaba es que se requiera por ahí una mayoría de 2/3 para el nombramiento del procurador, porque bueno, muchas veces se ve parado, como por ejemplo ocurre en la actualidad, donde no hay un procurador titular, sino que está a cargo del Ministerio Público Fiscal un procurador interino. Todavía no se logró nombrar a un procurador después de la renuncia de Gilles Carbó, ¿sí? Entonces, bueno, también estaba en discusión si el cargo tenía que ser vitalicio, si se podía, el cargo de procurador que sea, por ejemplo, por 5 años, de modo que no coincida con los otros, con mandatos electorales de, digamos, de un presidente, y que se permita entonces una renovación en la cabeza del Ministerio Público. Bien. Esas, digamos, son las cuestiones que estaban ahora un poco sobre la mesa, que tranquilamente podría ser por vía legislativa, porque como les digo, estas cuestiones no están previstas en la Constitución, sino que surgen de la ley orgánica que regula el Ministerio Público, ¿sí? Bien, bueno, casi ya llegamos a fin de la clase, por lo menos los lineamientos más importantes creo habérselos dado. ¿Alguna duda, pregunta, algo que me quieran comentar? Cualquier cosa les dejo en su momento por el email para cualquier cosa. ¿Puede repetir lo de las designaciones y remociones del Ministerio Público? Sí, acá vi, Pedro, que me dijiste. Falta mucho, sí, es hasta las 4:30 es la clase, así que si querés igual te podés ir antes, no hay problema. Las designaciones del Ministerio Público, como te dije, Procurador General y Defensor General, igual que los jueces de la Corte Suprema. Se designan por el presidente, o sea, los designa el presidente con acuerdo del Senado de las 2/3 partes de los miembros presentes. Y son destituidos por juicio político. Los restantes miembros son designados por el presidente, con acuerdo del Senado, con mayoría simple, en base a una terna que le va a elevar o el procurador o el defensor, ¿sí? Luego de realizar un concurso de antecedentes y oposición. Y son destituidos por un tribunal de enjuiciamiento, que no es el del 115, es uno especial del Ministerio Público. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, cualquier cosa, yo no voy el 18, no voy a estar, pero el 25 en el RECU voy a estar presente ahí en el parcial, pero bueno, antes si quieren contactarme o hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición, ¿sí? Bueno, nada, estudiense, seguramente les vaya a ir muy bien, ¿sí? Y espero que nos encontremos luego en los pasillos, ¿sí? Y puedan seguir adelante con las otras materias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias no, por la ustedes, clase. chicos, muchos éxitos, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Adiós.